sobre las decisiones de Daniel. Que Daniel no, aunque había sido raptado y llevado cautivo a servir a un rey, él nunca permitió que la cultura y que los dioses contaminaran su corazón, ni sus pensamientos, ni sus creencias. ¿Cuál era su creencia? Dios. ¿Cuál era su fe? En Dios. En esta enseñanza veremos cómo Dios fortaleció a Daniel en su momento de aflicción, porque aún siendo Daniel una herramienta tan infalible en el reino del Señor, él también sentía aflicción, él también se entristecía, porque había cosas que él no entendía, había visiones que él recibía que él no entendía. Pero porque no las entendía, porque no eran para ese tiempo, ¿sí? También sentía aflicción porque aunque el rey Ciro había conquistado Babilonia y decretó el primer regreso de los judíos a Jerusalén, Daniel no volvió por sus funciones en el reinado persa, junto con Ciro. Daniel también sintió mucha tristeza al ver que muchos de los judíos a quienes le habían declarado la libertad habían decidido quedarse en la tierra donde habían sido cautivos durante mucho tiempo. Pudiendo ser libres en el Señor, ellos prefirieron quedarse en esa tierra y seguir sirviendo como quien dice, a sus dioses. ¿Por qué? Porque se habían contaminado. Habían renunciado, aunque el Señor era el que les había dado la libertad. Estos judíos se habían sometido a las leyes de quienes los tenían cautivos. Mas él, aún sirviéndole al rey, siempre le fue fiel al Señor. Nunca hubo una infidelidad de parte de Daniel hacia el Señor. Allí estaba claro, estos judíos se habían contaminado con la adoración de falsos dioses, abandonando su amor por el Padre Eterno, aun cuando el Señor había sido fiel con ellos. Vamos a buscar en el libro de Daniel 10 y leeremos del 1 al 12. Bueno, leo detenidamente Daniel 10 bajo la dirección de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, dice Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel,
no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Bueno, desde el momento que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Así es, Señor. Así no veamos que el Señor, no veamos las respuestas que esperamos, ¿sí? El Señor escucha nuestras oraciones, escucha nuestros gemidos, escucha nuestro clamor. La preocupación de Daniel era por la infidelidad del pueblo, porque él ya estaba viejo y aún no había un sucesor, aún no había alguien tan fiel como él en su pueblo. Esa era la preocupación de él. A él le dolía la infidelidad que su pueblo tenía para con nuestro Padre eterno. Él estuvo afligido por esa responsabilidad que él tenía con Dios, pero a su vez también tenía con el pueblo. Ese pueblo que se hacía a oídos sordos, que el Señor les hablaba y les entregaba victorias, iban de victoria en victoria, mas no reconocían el poder de Dios. A Daniel le dolía ver cómo el Señor se manifestaba de diferentes formas y el pueblo iba vendado. Todavía tenía el manto babilónico, todavía tenían esa sordera y esa ceguera que muchos hoy en día podemos observar en el pueblo. Pues. En muchas oportunidades el Señor nos da palabras, promesas, revela cosas que están ocultas y a veces no entendemos y le preguntamos al Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? ¿Qué nos quieres mostrar con esto? No entendemos muchas de las cosas que el Señor nos entrega. Pasa tiempo, a veces tenemos revelaciones y pasan años y años en que esto se cumpla. Pero ¿por qué se cumple? ¿Por qué se nos revela? ¿Y por qué entendemos? Porque nosotros buscamos la presencia del Señor, por la fidelidad que somos al Señor, porque no permitimos que nada nos contamine, así como Daniel, pudiéndose Daniel haberse permitido contaminar, pero desde un principio, desde muy niño, aparte de él, no permitirse contaminar sus pensamientos ni sus creencias, él fue decidido, él fue determinante, él dijo, yo sé a cuál Dios es que yo debo adorar. Yo sé a cuál Dios es que yo debo servir. Entonces, algunas veces somos cautivos de nuestros deseos babilónicos. A veces tenemos pensamientos locos, les llamo yo, tomamos decisiones a la loca, no pedimos dirección porque creemos que es en nuestra fuerza. O a veces, aquí podemos observar poca asistencia, ¿sí? Yo sé que en este lugar hay corazones dolidos, corazones afligidos, corazones con tristeza, porque hay mucha gente que no le duele, que no son fieles al Señor, que no les duele la congregación. Y los que estamos en este lugar, déjenme felicitarlos, porque aún en medio de las adversidades hemos sido robles. Y esos robles son los que están sosteniendo este lugar. Un día, así como Daniel, así como Salomón, el Señor va a traer recompensa a cada uno de nosotros. Es momento de fortalecer nuestro testimonio, porque un día van a hablar de nosotros. Un día nosotros daremos de qué hablar. Yo me incluyo, yo estoy recién llegando, pero yo sé que un día nosotros daremos de qué hablar. Nosotros seremos ejemplos para otras congregaciones en el nombre del Señor. Amén. Aunque hoy estemos débiles, afligidos, aunque a veces le preguntemos al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Si hemos ayunado, hemos orado, hemos escuchado tu palabra, hemos sido fiel a tus promesas, hemos creído fielmente en tus promesas, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué hemos dejado de hacer? A veces nos preguntamos por qué,
qué? Sentimos tristeza por muchas cosas, porque estamos siendo trillados en todos los niveles, en todos los lugares. Donde usted va recibiendo dardos y dardos. ¿Por qué? Porque usted está siendo roble. Y nuestros sentimientos son un tiro al blanco para el enemigo. ¿Por qué? Porque si él no nos debilita, Maribel, la voy a dormir a las 3 de la mañana para que no se levante, pero resulta que el Señor la levanta a la 1, a las 2 de la mañana a orar. Voy a enviar una lluvia fuerte, voy a hacer que llueva, voy a ir a apoyar las nubes allá para que llueva, para que no vayan al ayuno. Resulta que la hermana Mireya se coloca el poncho y llegó al ayuno, ¿verdad? Entonces, como no pudo por un lado, no puede por el otro, en la nada. Nuestra familia es lo que más nos duele. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros sobrinos, son los que más nos duelen. Y agarra por allí y usa, como quien dice, al más amado por uno. Vaya, láncele esta piedra, plácala, y ni siquiera piedra, una daga, y la lanzan, pero así de filo. Y uno tiene que librar todas esas batallas. Entonces, lo que el Señor quiere en esta noche es, independientemente de las batallas, independientemente de las luchas, lo único que el Señor quiere es que entendamos que lo que nos fortalece es la oración, que resistamos un poquito más. En realidad hay personas que están esperando que el Señor haga cosas por ellos, mas ellos no hacen cosas por el Señor. Muchas veces hay personas que se congregan o hay cristianos congregándose porque yo estoy pidiendo la moto, estoy pidiendo el carro, estoy pidiendo un novio, estoy pidiendo una novia, estoy pidiendo un hijo, una hija, un centro comercial, pero en realidad estamos muy lejos de decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque hacer la voluntad de Dios es difícil. Por lo menos ayer conversaba un poco con la hermana Mireya, y la hermana Mireya dice, nosotros vinimos a este mundo a hacer lo que los discípulos hicieron, ¿verdad? A ser seguidores de Cristo y a hacer maravillas en el nombre de Cristo, y nosotros nos acercamos. Le digo yo, no, hermana, nosotros no. Y dice ella, nos falta bastante, ¿verdad, hermana? Le digo, no, nosotros ni nos acercamos al cometido. Le digo yo, dice, ¿por qué, hermana? Le digo yo, porque no, porque el Señor, Él dejó todo lo que Él hacía, mas Él se dedicó solamente a servir a Dios. Nosotros, pues, tal vez nos falta confianza, nos dejamos afligir por las deudas, por las cosas, nos vivimos preocupadas porque tengo que pagar aquí, porque tengo que pagar allá, pero todo eso aflige nuestro corazón. Tenemos esas batallas en nuestras casas, en nuestros hogares. Aparte venimos a la iglesia buscando un refugio y resulta que nos conseguimos 3, 4, 5, 6 nada más. Y esperamos que así como este lugar es el refugio seguro para nosotros, sea el refugio seguro para otros. Y resulta que no, somos pocos los que hemos colocado este auditorio como un refugio, como ese lugar sagrado donde vamos a estar al encuentro con el